Real aquí en Ancasti Streaming, ya saben que hasta las 13 somos su compañía, gracias a la gente que nos ha elegido hoy para acompañarse durante esta jornada del día miércoles 9 de julio, jornada patria, todos vistiendo nuestros distintivos albicelestes, bien lo marcaba hace un ratito, en las casas colgando las banderitas, los vehículos con su banderita en la ventanilla, me encanta. Así hoy jornada patria y tenemos que hablar del tema. Exactamente, así como el otro día hablamos, tratamos de desromantizar todas esas historias de Villiquen, Anteojitos, de esos personajes nefastos. Ah, no, lo mataba, ¿viste? Lo mataba Anteojito, Botón. No, bueno, yo crecí con acá hablamos de la verdad, tiempo real y pura verdad. Y era caro comprar un anteojito, o sí, ¿no? Y era, sí. Sí, bueno, en el caso mío yo lo tenía una vez por año, más o menos me compraba un anteojito. Sí. Y después servía para recortar, para hacer la tarea para la escuela. Era útil, estaba bueno. Sí, estaban buenas las bibliotecas y demás. Era broma, por supuesto. Pero bueno, nos guiábamos. Que no se enoje, Anteojito, hijito, está todo bien con ustedes. Nos guiábamos de esa historia que nos contaban las revistas. Claro, y la historia pasa, me parece que pasa por otro lado. Estamos con el profesor Ezequiel Sosa, profe de historia, nuestro historiador particular, ya podríamos decir. Sí, me encanta que venga, profe, bienvenido. Bien, bueno, buenos días para todos, para la audiencia, para ustedes, para el equipo de producción. Bueno, muchas gracias por la invitación en una fecha tan particular, ¿no? Como es el 9 de julio. Bueno, ha tenido muy buena aceptación su primera participación, profe, es por eso que hoy está nuevamente acá junto a nosotros para contarnos el lado B de la historia. ¿Puede ser así, que lo presente? Sí, me parece correcto, sí, ¿por qué no? Y bueno, ¿y qué podemos contar del 9 de julio? Bien, bueno, primero hay una cuestión que quiero aclarar, no es una aclaración, sino una forma particular de concebir lo que implica el 9 de julio. Primero, no necesariamente es una fecha argentina, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si uno observa las actas y la presencia de los diputados que participaron, tenemos diputados de la región de lo actual Bolivia, ¿no? Chuquisaca, Moxos, por ejemplo, y por supuesto debemos sumar también que está la ausencia de muchas de las actuales provincias de la República Argentina. Por ejemplo, no estaba Santa Fe, no estaba Entre Ríos, no estaba Misiones, no estaba Corrientes, lo que se llama la Liga del Litoral, y por supuesto también lo que es la Patagonia o gran parte de la Pampa Argentina. O sea, pensar el 9 de julio como una fecha estrictamente argentina es caer en un error anacrónico, ¿sí? Segunda cuestión también para tener en cuenta, la independencia no debe ser vista netamente como un proceso acontecimental, ¿no? O sea, hay que tomarlo en una dimensión temporal pero muy amplia. Cuando la otra vez hablábamos de la Revolución de Mayo, también tenemos que unir que allí forma parte, es como que están engarzadas, están dentro de un mismo anclaje que van a ponerse en disposición a partir del 9 de julio. Y otra cuestión que también me parece muy importante de rescatar, que lo que ocurre el 9 de julio no implica una decisión necesariamente pensada. Es una decisión que tiene que ver con el contexto que se estaba propiciando, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Porque nosotros no la debemos pensar en un aspecto micro, localista, ¿sí? Sino la debemos pensar en un aspecto americano y por supuesto también transatlántico. O sea, lo que ocurría en el marco interno, las tensiones del centralismo, las de legitimación del poder de turno y por supuesto lo que ocurría en Europa. Había vuelto Fernando VII, ese que en 1810 había tomado una rienda de estar sujeto al poder de Napoleón, había vuelto al poder. O sea, y nosotros pensemos que al estar en el poder en tiempo determinado y estar ausente, la venganza iba a ser terrible, ¿no? O sea, hubo todo un esquema de organización tendiente a reprimir, lo digo así de manera clara, de reprimir toda fuerza de disentimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que llevan este proceso van a entender que no queda otra resolución de tomar la independencia. Una cosa que me parece digno de destacar es la tarea de San Martín. O sea, hay un San Martín que nosotros siempre lo tomamos desde el punto de vista militar, pero hay otro San Martín que para mí es potable, que es el San Martín político, ¿no? San Martín era gobernador de Cuyo y le exige a Godoy Cruz. Para Cuyo, Mendoza-San Juan. Exactamente, Mendoza-San Juan, y le exige a... ¿Era una provincia en aquel momento, una región directamente? ¿Cómo? No, era una provincia. Mirá. Era una provincia que cuando San Martín vuelve en realidad al Río de la Plata en 1812, él ya empieza a diagramar este programa independentista en términos del uso militar. Entonces, cuando San Martín es gobernador de Cuyo, le exige a ese
diputado, que es Godoy Cruz, que por favor, o sea, lo dice de una manera bastante enojado, irascible, temperamental, diciendo, ¿cómo hay que tomar una resolución? ¿Cómo le puedo llevar yo una bandera propia a un rey que todavía se le jura dependencia? O sea, se sigue flameando en el pabellón la bandera de España, ¿y con qué bandera voy a ir a luchar yo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no era bien pensado, sino estaba diagramado por las circunstancias del tiempo que necesariamente eran a todo o nada. Lo voy a decir así directamente, porque si no la cuestión ya estaba bastante dilatada en el tiempo, ¿no? Eso... Entonces, profe, podemos tomar desde mayo hasta julio todo un proceso. Exactamente, exactamente. Es todo un proceso, no es meramente un acontecimiento. Bueno, eso tiene que ver con la utilización simbólica que hace la escuela, claro. Que hace los calendarios para poder diagramar este sentido de una identidad nacional. Entonces, que no sea laborable desde mayo a julio. Y está el proceso también... toma agua tranquilo. Sí. Está el proceso también de 1810 a 1816. Lo que sí estoy perdido realmente con la fecha es cuándo es la creación de la bandera argentina de Manuel Belgrano. Bueno, y esto forma parte, en 1812, ajá, no debemos olvidarnos que forma parte de este contexto de la guerra de independencia. Porque lo que ocurre en 1810, que es la autodeterminación política en el Río de la Plata, ahí inicia este proceso de que podemos decir guerras de independencia. Son verdaderamente precarias en términos ya de la resolución del conflicto, porque son puras derrotas. Se logran victorias cuando intentan ingresar al Alto Perú. No nos olvidemos que ellos buscaban llegar al actual Perú, donde era el poder, el centro, el poder neurálgico realista, pero van a encontrar muchos obstáculos. Y entre esos obstáculos va a ser la tensión militar que no van a poder resolverlo. Entonces, Manuel Belgrano, cuando se produce esta creación de la bandera, es también una búsqueda de identidad y de un significado sobre lo que quieren este pueblo que está en proceso de ebullición, ¿no? Profe, y la historia a lo largo de los años, a medida que va pasando, ¿se va conociendo un poco más o realmente estos hechos estaban? ¿Cómo es que se lleva adelante este conocimiento que antes nosotros no teníamos, por ejemplo, en la escuela? Bien, a ver, es muy interesante esa pregunta. Yo creo que, primero cuando hablamos de independencia, nosotros tenemos que pensar la etimología, ¿sí? Significa in, que es dejar de o negar, y dependencia, que es una palabra latina, significa no estar sujeto a algo o no colgarse de algo. O sea, es decir, en términos reales, dejar de depender de algo, ¿no? Después hay una cuestión que nosotros solemos determinar, que la independencia solamente tiene que ver con una cuestión institucional del campo del derecho, ¿sí? Y esto es una cuestión, para mí, necesariamente del dermis del análisis histórico. Yo creo que la independencia debe ser pensada en términos filosóficos, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? ¿Por qué somos independientes? ¿Para qué somos independientes? ¿Cómo podemos ser independientes en un mundo de interdependencia? Porque todos dependemos uno sobre el otro. Entonces, lo que ha ocurrido a lo paso del tiempo, que es un poco responder la pregunta de usted, es que se han generado nuevas preguntas a lo largo del tiempo. Ahora sí. O sea, ya no nos resumimos necesariamente en destacar el acontecimiento. Fueron 32 diputados, en Catamarca fue Manuel Antonio Acevedo, José Eusebio Colombres, sino que ahora hay preguntas detrás. O sea, hay tensión. No, y ahora, profe, se puede buscar y hay respuestas. Uno puede ahora, a pesar de que, bueno, empiezan a surgir las... Uno repetía como loro. Ahora uno empieza, como dice usted, a preguntarse y a buscar las respuestas a esas preguntas. Y ahora hay acceso, pero a mucha información y bueno, y esa es prácticamente como la respuesta, ¿no? Sí. El tema es saber discernir cuál está bien y cuál no. Claro, y lo más interesante es que ahora se le da espacio a la pregunta. O sea... Sí. Antes directamente en los espacios áulicos era un documento dado, no discutido y netamente rígido. Era eso, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, puede pasar que un estudiante de la escuela pregunte, pero la celeste y blanca es la bandera en el momento, ¿era Argentina? Pero, ¿por qué no? Cuando ellos ven un mapa, pero no aparece, por ejemplo, Misiones. ¿Por qué? Profe... ¿Por qué cuando voy a la casa de Tucumán, la famosa casa de Tucumán, encuentro en el cuadro que aparece un diputado de Chuquisaca? Pero Chuquisaca es Bolivia.
Y esas cuestiones, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Se neutralizaba la característica de la pregunta. Entonces, hoy en día hay una historia que es multidisciplinar. O sea, convivimos con la filosofía, con la economía, con la sociología, y eso le da un carácter más holístico al conocimiento histórico. O sea, en vez de delimitarlo y cercenarlo en algo, le damos otro tipo de carácter. Y qué bueno, profe, y destacarlo de su persona, de que esta amplitud, ¿no? De que el alumno pueda preguntarle al profe, ¿y por qué tal cosa? Y la capacidad del docente de decir, bueno, yo tampoco sé, vamos a averiguar, vamos a ingresar, ¿no? a la fuente, saber qué podemos buscar y aprendamos juntos. Algo que en los años de cuando nosotros éramos chicos prácticamente medio impensado, ¿no? Bien, exactamente. Por ejemplo, digo... el acta de la independencia. El acta de la independencia no existe, no está. ¿Sí? O sea, la original me refiero, ¿no? Porque cuando se lleva a cabo la firma de los diputados, por ejemplo, ocurren ciertos acontecimientos. Uno de ellos es cuando se firma o se declara, en realidad, se declara en nombre en contra del rey y de su metrópolis. Y hay un error ahí. 10 días después la vuelven a modificar. Y de toda nación extranjera. O sea... Y otra cosa, cuando la difunden, la expanden, no tan solo lo hacen en español, sino también en aymara, en quechua, porque era una lengua muy potable, muy potente todavía. En la época. Entonces, ¿qué pasa? Esa acta se pierde, ¿no? Y hoy en día, los chicos, por ejemplo, acudiendo a la inteligencia artificial, a las bibliotecas virtuales, les surge esa pregunta que quizás el viejo manual que nosotros nos formamos, el Santillana... Perdón. Perdón, estoy golpeando acá, pegando un poco a la Lo usábamos nosotros, que venía con la página de colores, sí. ¿Y cuál era? Era el famoso, el texto rígido, la fuente, el acta fue firmada por, y después encontraban delimitado esta cuestión de la guía de práctica. Pero no hay otro espacio. Y uno pregunta, ¿y la acta? Y los chicos empiezan a investigar, empiezan a proyectar. Entonces, esas herramientas digitales... hoy en día son magníficas en la escuela, ¿no? Bien lo mencionaba yo recién, que hay que discernir, ¿no? ¿Cuál puede ser, digamos, como que la fuente que realmente sea fidedigna, ¿no? Bien, y esa es otra cuestión también a discutir, ¿no? Porque en un mundo virtual, de entornos virtuales, hay espacios donde en qué momento lo que yo leo, lo que yo veo es cierto, ¿no? Hasta qué punto se puede ser fidedignamente correcto. Bueno, pero ahí están los contrastes de los documentos oficiales, ¿no? Porque todo eso está en documentos oficiales. Profe, naturalmente, te imaginas si ayer Milei no pudo llegar a Tucumán, que se tenía que tomar un avión, habrá sido más importante la logística para llegar a Tucumán. ¿Desde cuándo se empieza a tejer esa reunión? Bien, y no sé cuánto tiempo le llevó a la gente llegar hasta ahí. Sí, hubo algunos que le llevaron aproximadamente 40 días, ¿no? Pensando obviamente en un tiempo donde los caminos, donde las distancias, claro, ¿qué eran? ¿En carretas? En carretas. Pensemos también que son caminos donde no existe una autoridad que delimite el orden, ¿no? Porque están sujetos a robos, al pillaje, a las condiciones climáticas. Y que en algunos casos eran huellas, no había camino delimitado. Exacto, y vienen de una fisonomía geográfica muy distinta. Para nosotros los del norte, obviamente, es más cercano, pero imaginen lo que significa alguien que venía de Bolivia, donde hablan de que llevaban aproximadamente 40 días en llegar. Si bien la convocatoria... Desde Chuquisaca hasta Tucumán. Hasta Tucumán, y obviamente pensemos en las condiciones climáticas del momento, ¿no? Se hablaba cuando empiezan a sesionar, el 9 de marzo de ese año, encuentra que eran condiciones de mucho calor, de mucha humedad, y bueno, imaginen la forma de aclimatarse en la época, todo lo que significa. Y aparte, esto. Profe, al viajar de tracción a sangre, lo digamos así, ¿cómo darle de comer al animal, ¿no? Que viene desde Chuquisaca, en Bolivia, hasta Tucumán. Sí. 40 días. Y todo lo que implica una logística, eso, ¿no? Es sobre todo también la discusión de por qué Tucumán, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos... Es el centro, en realidad, si nosotros pensamos hoy, el centro de la actual, ahí se rompe el mito. Sí. El centro de la actual Argentina no es Tucumán. No. Pero Tucumán tenía dos características. ¿Cuáles? Primero, era parte del centro de la actual del viejo virreinato del Río de la Plata. Y lo segundo,
en Tucumán se había celebrado, es una forma porque logra siendo un éxito rotundo, ahí termina siendo la famosa batalla de la Ciudadela. ¿Sí? Que la famosa guerra de Tucumán, la batalla de Tucumán, columnada por Belgrano, y ven desde la organización del momento del Congreso General, del directorio, que era la autoridad potable, que estaba institucionalmente instaurado, que es una forma de reconocimiento a Tucumán. O sea, la ubicación geográfica y sobre todo un reconocimiento histórico por lo que significó la guerra de Tucumán. Que para los avatares militares de la época, uno pregunta, ¿qué hubiera pasado si esa batalla se hubiera perdido? Seguramente los españoles, que había sido librado unos años anteriores, hubieran retomado el poder en Buenos Aires. Entonces, hay como una cuestión toda romántica. Una carga. Exactamente, una carga simbólica, Eso. Romántica para reconocer a Tucumán, ¿no? Bueno, realmente estaríamos horas conversando con el profe, ¿no? Me encanta. Tengo una más, porque me parece que es la historia que atraviesa todos los mundos. Características ineludibles, porque bien hablabas de intereses que hoy quedan a la luz y seguramente siempre han estado, y qué papel seguramente en toda la historia, decime sí o no si querés, pero me parece que en toda la historia es muy personal esto. Las mujeres, el dinero y el poder han sido determinantes. Totalmente. Y en este lugar está. Y tiene razón entonces. El mundo no está equivocado. No, por supuesto. Por ejemplo, pensemos en el dinero, en las mujeres y en el poder, ¿no? La presencia de los diputados no encontramos, como hablamos la otra vez en 1810, no encontramos el vendedor de empanadas, ¿no? Había del poder económico, lo que llamamos un comerciante, la mayoría era del clero, es decir, de la Iglesia Católica, que es fuertemente un actor protagónico político, y no debemos olvidarnos también de los militares. Y las mujeres, por supuesto, exceptuados de ese papel en la discusión. Si uno visita, va a observar que no hay una mujer. Que el único momento donde aparece una mujer emergente en el discurso o en lo que implica ser los anales de la historia, es solamente que es la dueña de la casa. O sea, Francisca Laguna de Bazán es lo único que nos aparece. Pero bueno, esas son las preguntas que se debe generar, ¿no? O sea, ¿a dónde está el poder? ¿Por qué no están las mujeres? ¿Quiénes son los actores protagónicos? ¿Quién dirime la situación política? Y qué analogía, profe, porque hoy en día podemos hablar de muchas mujeres que han trascendido la historia, ¿no? Hablamos de mujeres presidentas, ¿no? Primeras mandatarias nacionales, gobernadoras, y mujeres que han ido marcando un camino a lo largo de la historia, y podemos ver cómo ha sido el avance, ¿no? Del género a lo largo de los años. Bien, y desde esa misma época también, porque, por ejemplo, Machaca Güemes, Juana Zurduy, son protagonistas contemporáneos de esta época. O sea, fuera de lo político que se estaba librando allí, en el norte, Güemes, los famosos gauchos de Güemes, o la guerra republiquetas del lado de Bolivia, ellos eran un profundo bastión de defensa, de resistencia. Hoy, dentro de esas cuestiones historiográficas que ocurren, se está volviendo a retomar la discusión de estos actores invisibles, pero con una intención, ¿no? Son invisibles intencionalmente por las corrientes oficiales historiográficas. Hoy en día, por lo menos, esta amplitud la empezamos a discutir y pensar, en las aulas sobre todo, ¿no? Qué bueno, un placer, Martín, ¿no? Podríamos estar hasta la 1 hablando con el profe. Estoy memorizando qué fecha queda para ir marcando para ya la agenda. Para invitarlo de nuevo. Sí, de 17 de agosto es San Martín. Exacto. Qué buenísima esa. Bueno, vaya agendando, profe, porque lo queremos de nuevo acá, ¿no? A Lauta, ya sabe, me lo habla el profe Lauta, ¿no? Para agosto, para que vuelva. El profe favorito, claro. Sí. Yo no comprendo sinceramente mucho, porque la historia es como que te dijeran, San Martín cruzó los Andes y listo, ya está. Es como hubiese hecho la apuesta. Pero te bueno juego lo que quiera que cruzó los Andes. Digo, ¿cómo es esa batalla? Ese desarrollo, me parece que el 17 de agosto te tenemos acá. Ya veo qué día es, ya me fijo. Bueno, 43 de las 12, muchas gracias, profe, por la visita. Y bueno, saludos a los alumnos que hoy, jornada no laborable, que no tienen clases, seguramente están escuchando la radio, mirando el streaming. Salude, profe, a sus alumnos. Bueno, un saludo gigante. Muchos de ellos ya están en vacaciones, formalmente, bueno. A excepción de aquellos que todavía tienen que rendir las materias previas, que es esa otra cosa totalmente Cuéntele a la audiencia distinta. en qué establecimiento trabaja. Bien, yo estoy trabajando en el Colegio del Carmen, Sí. San José. Yo era cucaracha, yo iba al colegio.
Sí. En el Colegio del Carmen estoy en el EPET 7. Otra revisión histórica que se debe ahí, ¿no? Qué apodo espantoso que se pudiera. Que diga, y que vos digas, yo era Yo, con orgullo, este año cumplimos 25 años de egresadas, claro. tome usted, desde jardín de 4 hasta 5º año, imagínese. Toda una vida en el Colegio del Carmen, así con orgullo soy cucaracha. Y es un símbolo educativo, además, el Colegio del Carmen por el tiempo. La EPET 7, que estoy en la Escuela Técnica, y después estoy en el IES Chavarría, el Juan Manuel Chavarría, y en el IES de la Clara J. Mucho trabajo, profe. Así que saludos a todos de distintas franjas etarias. Etaria y niveles, porque uno es secundario y los otros son de terciarios superiores. Bueno, gracias, profe, por la visita. Muchísimas gracias a ustedes. Lo bueno es que tengo que decirle que si el profe viene, es fin de semana remil largo. Porque acá tengo viernes 15, puente turístico, sábado 16, domingo 17 y el 18.